El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos paso y continuidad a los programas que pretenden brindarle una serie de conocimientos, herramientas para que usted pueda planificar y mejorar sus estrategias para el presente año 2022. Y hemos considerado oportuno brindar una exploración a la relación personal con Dios, que en estos días siempre es usual que nos hacemos el propósito de mejorar, de establecer, de generar toda comunicación con ese ser superior. Y de igual manera, un tema muy importante que los profesionales de los programas anteriores han hecho énfasis: la familia, la necesidad de formular toda la estrategia para que el equipo familiar pueda recibir la atención, pueda mejorar la comunicación entre padres e hijos, hijos y padres, y poder lograr todas las metas para el presente año. En esta ocasión nos acompaña Yuli de Sosa, quien es directora del Ministerio Cristo como Pastor CCPAS, quien es la que genera toda la coordinación de este ministerio cristiano que trabaja con la familia, que trabaja con mujeres y que trabaja con jóvenes. Será oportuno escuchar de sus labios cuál es la valoración del trabajo ministerial durante el año que acaba de finalizar y cuáles son esas recomendaciones que nos ayudan a mejorar esas relaciones interpersonales. Yuli, bienvenida al programa, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Ricardo, por invitarme, y gracias a todos los ojos y los oídos que nos están viendo, sintonizando a esta hora. Uno de los propósitos que usualmente hacemos las personas que creemos en Dios, que tenemos una creencia en nuestro espíritu por un ser superior, es mejorar esa comunión, esa relación con ese ser superior. Pero a medida que van iniciando los días del primer mes del año, esos deseos, esa motivación pierde impulso y caemos quizás en los errores de siempre y esa relación no la vemos fomentada. Es normal, es natural, estamos equivocados. ¿Se puede considerar pecado que yo falle en ese propósito? Sí, es un tanto normal el hecho de que cuando iniciamos un nuevo año o partimos de un nuevo ciclo, pues ponernos metas, ponernos propósitos específicos, y entre los cuales pues también decimos, quiero acercarme más al Señor, quiero tener una buena relación con Dios, en este nuevo año voy a hacer lo que no hice el año pasado, voy a tratar de asistir a la iglesia, voy a procurar de orar más, voy a obligarme a tener como esa sintonía con Dios. Pero como usted bien lo decía, al principio inician con eso, pero luego cae aquello en la mente del humano: no puedo, qué difícil es esto, o no es lo que yo pensaba, o una serie de situaciones que la llevan a las personas a desanimarse con su deseo de querer entablar esa nueva relación con Dios Padre. Creo que todo depende, Ricardo, del concepto que tengo yo de Dios, porque para muchas personas Dios es una persona o es un ser disciplinado, un ser que pone reglas, un ser que pone leyes, un ser que castiga. Para otros es un Dios amoroso, y para otros simple y sencillamente Dios no existe, es un ser que es solamente una historia, una historieta. Dependiendo del concepto que tenga yo de Dios y de la necesidad que tenga en mi vida de su presencia, es lo que me va a motivar a buscarlo. Yo siempre hago la comparación de cuando
nosotros nos acercamos al Señor es como cuando nos acercamos a un médico. Vamos a un médico cuando tenemos algún padecimiento, algún dolor, un dolor de cabeza, un dolor en cualquier parte de nuestro cuerpo. Luego de habernos cansado de tomar medicamentos, que nos dice un vecino, que nos dice un amigo, que nos dice un conocido, deberías de tomar esto o lo otro para ese dolor. Cuando vemos que todos esos medicamentos no nos hacen efecto, entonces es cuando venimos y decimos, no, vamos a ir donde el profesional, donde el que sabe. Y vamos y nos acercamos y ya el médico nos dice, bueno, usted tiene esto, tiene lo otro, y nos da el diagnóstico. Y luego pues viene el pronóstico. Es lo mismo cuando nos acercamos al Señor. Nos acercamos al Señor solo si tenemos y sentimos la necesidad de acercarnos a ese ser superior. Todos en algún momento vamos a tener esa necesidad, pero no todos vamos a reconocer que tenemos ese vacío y que hay que llenarlo en el recurso apropiado, con la persona indicada, que es Dios Padre Todopoderoso. Cuando nosotros entendemos, Ricardo, que necesitamos esa fuerza superior, ese ser superior, esa guía para nuestra vida, es cuando nosotros venimos y decimos, ahora sí voy a buscar el médico de mi alma, ahora sí voy a buscar el arquitecto de mi vida. A medida yo lo necesito, así lo busco. Y en la Biblia hay una leyenda que a mí me gusta mucho. En el escrito está de Dios, dice que nos acerquemos a Él y Él se va a acercar a nosotros. Fíjate qué emocionante esa comunicación que Dios el Padre quiere con nosotros como sus hijos. Dice que nos acerquemos, muy contrariamente a lo que muchas personas piensan. Muchas personas creen que el hecho de venir a Dios, acercarse a Dios, es un acto de que me obligan, los jóvenes en especial. Muchos padres obligan a los jóvenes a ir a una iglesia, a asistir a oraciones, a asistir a cosas que a ellos no les interesa, que no tienen ellos, no se sienten fuera del lugar y no son partícipes en ese encuentro que el papá quiere que tenga con esa relación con el Señor. Pero es porque ellos no sienten la necesidad, porque están obligados a hacerlo. Yo pienso que el primer paso cuando uno decide al inicio de un año, o cuando al cabo de un ciclo, o cuando uno quiere ver cosas diferentes en su vida y uno decide acercarse al Señor, la clave, la base la tenemos que poner en ¿qué tanto necesito yo de Dios? ¿Por qué quiero acercarme a Él? Quiero acercarme a Él solamente porque tengo una necesidad y quiero que Él me dé y me dé y me dé. O quiero acercarme a Él porque quiero conocerlo, porque quiero en realidad saber quién es Dios, saber qué hay más para mí, qué tiene para mí, no solamente lo que pueda darme como salud, como bienestar, sino que también todo aquello que lo hace llamarse Padre, que lo hace ser el creador del universo. Entonces, mi motivación, el por qué lo busco, el por qué quiero cambiar mi relación con Él, tiene que ver con mi necesidad. Ahí creo yo está el éxito de no fracasar en el intento. Dentro de los propósitos principales que algunas personas nos hacemos es, quiero orar más, pero ese quizás es el que más cuesta porque queremos como encajonarnos en un número de minutos o de tiempos y si no cumplo ese estándar, pues siento que no estoy caminando en esa meta. Lo otro puede ser, este año voy a ir más a la iglesia o voy a asistir a la iglesia. ¿Por dónde podemos empezar hablando de esa necesidad que usted establece de cómo quiero conocer la persona de Dios, pero entre leer la palabra de Dios, entre congregarme o asistir periódicamente y orar? ¿Cuál podrían ser esos consejos para iniciar esa relación en el 2022? Así como mencionaba al inicio que para buscar a Dios tenemos que tener una necesidad clara del por qué lo hacemos, así también tenemos que tener los conceptos claros de lo que significa asistir a una iglesia, de lo que significa una oración. Cuando hablamos de orar, de congregarnos, de leer la Biblia, muchas veces se hace bajo un término muy religioso. Y tenemos que partir del hecho de que orar no es otra cosa más que hablar con Dios.
Hablar con Él como hablo con mi cónyuge, como hablo con un hijo, como hablo con un amigo, como cuando mis padres me dan un consejo o yo lo doy a alguien más. Hablar con Dios es entablar esa comunicación al natural. Cuando se pretende venir con un número de palabras determinadas o con un lenguaje muy rebuscado para comunicarnos con Dios el Padre, es donde nosotros mismos nos frustramos. Porque es que, Ricardo, muchas personas piensan de que para acercarse a Dios tiene que mudar todo, desde su aspecto en su rostro hasta su postura. He escuchado a gente decir, ahora tengo 1 semana o 2 semanas de no orar. ¿Y por qué no ha orado? No he tenido tiempo para arrodillarme, no he tenido tiempo para meditar, para apartarme a solas con el Señor, no he tenido tiempo para preparar mi espíritu. Pero si es que para hablar con Dios, tú puedes hablar en el carro mientras conduces, en el bus mientras vas en el autobús, en el trabajo, antes de comer, en todo momento, en todo lugar. Es un diálogo que surge, es un diálogo que se da, porque es una persona que tú sabes, es un ser que está contigo, que está a la par tuya y que está ahí 24/7. Ese 24/7 es una expresión bien trillada, pero en Dios sí funciona, en Dios sí es real. Dios está para nosotros 24/7 y cada vez que querramos hablar con Él lo tenemos que hacer y lo podemos hacer desde el lugar donde estemos, en la condición que estemos y como estemos. No es necesidad mudar el rostro, no es necesidad ponerse un atuendo especial, no es necesario estar en una iglesia, no es necesario estar a solas en mi cama o en mi casa. Yo puedo hablar con el Señor donde yo quiera, donde yo pueda, donde yo sienta la necesidad. Y fíjate, Ricardo, que con esta costumbre de hablar con Dios se va creando un hábito. Cuando menos nosotros lo esperamos o cuando menos nos imaginamos, nos encontramos hablando con Dios, ¿qué? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora. Y nosotros nos cae a cuenta y decimos, ¿cuánto hablé con Dios? Yo creí que no tenía nada que decirle. Pero cuando dejamos de preocuparnos por cómo nos ve Dios o por si somos buenos delante de sus ojos o si somos aceptables delante de sus ojos, cuando realmente lo que interesa es que yo quiero comunicarme con Él, quiero aprender a escuchar su voz. Cuando yo me centro en eso, todo se vuelve fácil y el diálogo se da. Y entonces, como vengo a ese diálogo, Ricardo, crece mi necesidad. Ya no solamente la lleno hablando con Dios, sino que quiero escuchar más de Él. Y para eso pues tengo que buscar a la gente que está capacitada, que está pues más bíblicamente preparada. Entonces voy y asisto a una iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que hay comezón en el oído por escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios, se crea esa comezón, se crea esa necesidad. Entonces vamos y buscamos la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos escuchar más de esa nueva vida, de esa vida maravillosa que para unos es una historieta, pero para otros, como mi persona, es algo bien natural y lo más natural del mundo. Es algo tan especial, no tiene comparación. Entonces, cuando yo tengo esa relación con el Señor, voy y asisto a una iglesia y escucho el predicar, escucho al hombre o a la mujer que está pues dándome a entender las escrituras, que quizás cuando empezamos, Ricardo, en esta relación con el Señor, al principio nos va a costar entender la palabra escrita de Dios, pero a medida nos vamos empapando, nos vamos metiendo, pues el Espíritu Santo, que no lo digo yo, lo dicen las Santas Escrituras, vienen y nos revelan lo que ahí está escrito y es un evangelio bien fácil, comprensible, siempre y cuando yo lo busque con la actitud buena, con la actitud correcta y más allá de una religiosidad. ¿Cuál sería entonces la relación o la diferencia, entre tener esa relación
con ese ser superior, con Dios, a una religión? La religión es una norma de reglas impuestas por hombres. La religión es aquello que nos dice esto se hace así y esto se hace así. La relación con Dios es, vengo delante de Dios, Él me conoce, sabe quién soy, delante de Él, por mucho atuendo que lleve puesto, delante de Él siempre voy a estar desnuda, no hay nada que de mí se esconda ante su ojo. La relación con Dios es que yo vengo y me presento delante de Dios y le digo quién soy. Y me acuso, no con un hombre. No le digo a un hombre, vengo a acusarme de que hice esto y esto y esto, que estoy fallando en esto y esto. No, vengo y sé que hay un ojo grande que me está viendo. Sé que aquel que me creó, aquel que mi embrión vieron desde que estaban en el vientre de mi madre, ese Dios me conoce. ¿Por qué me le voy a esconder? ¿Por qué voy a venir yo con caretas? ¿Por qué voy a venir yo presentándome con una falsa humildad, con una falsa personalidad? Cuando Él sabe quién soy, cuando no lo puedo engañar, cuando se siente rico sentirse libre, cuando se siente realmente la esencia de la humanidad, cuando somos quienes somos y no necesitamos escondernos bajo reglas, bajo normas de convivencia o normas de comportamiento. La relación con Dios, Ricardo, es algo que se da fácilmente y depende, creo que tiene la base en mi franqueza con Él, en mi franqueza, en mi forma natural de ser. Una de las definiciones más prácticas y sencillas del pecado es fallar al blanco, fallar en esa meta de seguir esta relación que usted nos detalla con Dios, con ese ser superior. Algunos televidentes podrán estar diciendo, mire, yo durante el 2021 cometí muchos errores, no pude obtener victoria en ciertos hábitos pecaminosos, algunos vicios tomaron control y no pude mejorar esa relación con el ser superior. En otras palabras, no se sienten dignos, no se sienten aptos, no se sienten que están en la capacidad de iniciar o de restablecer esa relación con Dios. ¿Qué puede sugerirle, qué puede recomendarle a una persona que pueda estar atravesando con esos pensamientos? En el libro de Génesis, que es el libro de los comienzos, hay un relato bien interesante acerca de Adán. Adán fue puesto por Dios Padre en el Edén para que allí él conquistara esa tierra, para que él llegara a poner dominio sobre esa tierra. Y Dios le pidió solamente una cosa a Adán, fue obediencia, creer en Él, pero también obedecerle. Pero Adán, conocido también como el primer hombre, falló a eso, desobedeció. Y en el momento que desobedeció, el mismo pecado, la desobediencia de Adán, tomado como pecado, lo hizo separarse de Dios el Padre, esconderse de Él. Porque eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace la falla que nosotros tenemos cuando sabemos que aquello que hemos hecho no debimos haberlo hecho porque está mal delante de los ojos de Dios y delante de toda la gente también, no solamente delante de los ojos de Dios. ¿Y por qué mal? Porque nos procura un daño, porque no nos suma, sino que nos resta. Entonces, cuando hemos caído en esas prácticas, caemos una y otra vez, el mismo pecado nos señala, el mismo pecado nos paraliza, el mismo pecado nos enmudece y nos hace pues sentirnos, como bien usted lo decía, indignos delante de Dios. Pero ¿habrá un solo digno aquí en esta tierra? Yo creo que todos nos equivocamos y yo estoy consciente de que mientras vivamos nos vamos a seguir equivocando, pero la clave está en no quedarnos en el error, sino que en levantarnos, en creer que Dios es un Dios amoroso que perdona
si en realidad nos arrepentimos. Importante esta reflexión que en esta primera parte del programa podemos concluir. Siempre hay tiempo para restablecer esa comunicación, iniciar nuestra relación con ese ser superior. Dios está presto y está atento a que nosotros le busquemos y, según hemos aprendido en este primer bloque, Dios está, de acuerdo a su palabra, nos va a responder cuando nosotros tomemos esa decisión. Al regresar hablaremos de la familia, la importancia de poder ir a la base de la sociedad como aprendimos en primaria, que es esa familia salvadoreña. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos brindando herramientas, conocimiento para que usted tenga un año 2022 de victoria, desde diferentes ópticas, desde diferentes expertos, desde diferentes visiones. En esta oportunidad hemos considerado importante considerar la visión y la relación espiritual, ya que el ser humano es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Por eso es importante esa relación con ese ser superior. Desde el punto de vista de los profesionales que nos han acompañado en esta primera semana del año, han expuesto la necesidad de volver a las raíces de la sociedad, la familia. Y sin duda, la familia experimenta y atraviesa en El Salvador diferentes problemáticas. Solo las iglesias son las instituciones que trabajan de cerca con la familia. No hay instituciones para el hombre. Nosotros estamos siempre ejerciendo ese machismo que tanto daño le ocasiona a la familia y a la sociedad. ¿Cuál ha sido la experiencia del trabajo ministerial en el año 2021 sobre estas problemáticas que envuelven a la familia salvadoreña y que les toca a los ministerios cristianos abordar y tratar de llegar con ese consejo oportuno y con esas enseñanzas para tener una mejor práctica de principios y valores cristianos? Definitivamente el machismo es algo que pues causó problemas, sigue causando problemas, pero irónicamente, Ricardo, estamos también viendo el problema del feminismo. Muchas mujeres hoy en día han cambiado esa labor que como mujeres tenemos en el hecho de ser las cuidadoras de nuestro hogar, las formadoras de nuestros hijos, las cuidadoras de nuestro esposo, y han cambiado esa competencia con el hombre. Entonces el machismo ahora se ve versus un feminismo. En mi experiencia en el Ministerio Cristo como pastor, he abordado situaciones donde el problema central en las casas es ese poder, esa lucha de poderes que se da entre los cónyuges y entre padres con los hijos. El padre quiere gobernar y la madre quiere gobernar. Hoy en día pues es bien común que las mujeres trabajen, porque ya no un solo sueldo pues ya no alcanza en los hogares, y con este tiempo de pandemia pues la situación se puso más difícil. Hay que hacer mucho trabajo desde casa. Se ha acostumbrado eso en este año pasado, en el 2020 también. Esa costumbre de estar mucho tiempo en el hogar ha desencadenado otra serie de situaciones en cuanto a relaciones con los mismos que habitan nuestro techo, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, y es ahí donde creo yo que se centró más que todo el trabajo del año pasado, porque no solamente es el hecho de estar lidiando con una pandemia, con una situación que deja luto, que deja pobreza, que deja diferentes pérdidas a su paso, sino también hay que estar lidiando con los problemas que ya se traen de temperamentos y con esa falsa
práctica de esa relación horizontal y vertical que se da cuando tenemos a un Dios como el capitán de nuestra vida. Refiriéndome al trabajo ministerial como fue la pregunta, lo que vi o lo que observé y lo que sigo observando es eso, que las personas tienen esa lucha de poderes en su misma casa, en su mismo hogar, en su mismo ámbito, que aunque tengan Biblias abiertas en la sala de su casa, aunque tengan, no sé, rótulos o cuadros con diferentes mensajes cristianos o diferentes pasajes bíblicos, a la hora de vivirlos, pues no se viven porque todo lo demás le ha quitado el puesto a Dios, le ha quitado el puesto que Dios debe de tener dentro de la familia, dentro del hogar. Pero pasa algo curioso también en este tiempo, o lo que observé en este tiempo de pandemia, que muchas personas, por la situación propia de la pandemia, pues sí buscaron al Señor de corazón y se acercaron a Dios. Y lo buscaron y retomaron, como dice en las Santas Escrituras, las sendas antiguas, y vinieron y se acercaron al Señor. Es algo de lo bueno que tiene este tiempo, porque todos los tiempos tienen algo bueno y tienen algo malo. Lo bueno que tiene este tiempo que todavía estamos pasando es que aquel que tiene oídos va a oír, aquel que tiene entendimiento va a entender y va a buscar, va a usar esto que posiblemente para la mayoría de personas sea una catástrofe mundial, lo van a tomar como su tabla de salvación, como aquello que vino y los acercó a una buena relación con Dios y a una buena relación con su familia, con quienes comparten techo. Los profesionales que nos han acompañado han establecido que uno de los problemas principales dentro de las familias salvadoreñas y que se reflejan en los consultorios es la falta de una comunicación efectiva y asertiva entre padres e hijos, hijos y padres. ¿Cuál es la visión desde la parte ministerial en cuanto a la manera en que las familias no se están comunicando y que la pandemia del COVID-19, el confinamiento, lo único que hizo fue potenciar esa problemática que ya existía? En el Evangelio de Juan 15, hay una declaración que a mí me gusta mucho y creo que es propicia para responder esa pregunta. El Señor Jesús dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de Dios, no vamos a poder ni saber comunicarnos entre nosotros mismos. Es que aprender a comunicarse es algo que lo vamos adquiriendo conforme lo vamos practicando. Cuando vemos en una casa que no hay ese diálogo entre padres e hijos, tenemos que buscar la raíz del por qué no se da ese diálogo, por qué no se está practicando ese tipo de comunicación. Y vamos a caer en lo mismo, vamos a caer en el hecho de que mamá, papá, los hijos andan encerrados, andan expuestos a sus propios problemas y andan creyendo que lo que les pasa a ellos es lo peor que les puede pasar y viven solamente pensando en la necesidad propia que tienen cada uno de ellos y no en la necesidad que tienen quizás sus hijos o su cónyuge. Por decirte algo, al inicio del año una persona a mí me comentaba y me decía que este año uno de sus propósitos era mejorar su relación con sus padres, porque tenía una pésima relación con sus padres, porque su papá vivía trabajando, su mamá vivía trabajando, y cuando él buscaba ese diálogo, pues no lo encontraba, y que él pues vivía, era un joven el que me hacía este comentario,
que él vivía en su mundo y sus padres pues no lo comprendían. Creo que la base para una buena comunicación comienza con el ponerme en los zapatos del otro, con la empatía que yo tenga hacia las otras personas. Si como papás nosotros olvidamos que en un momento, en un tiempo, y no un tiempo muy atrás, en un tiempo no muy lejano, fuimos también adolescentes y tuvimos preguntas sin contestar y tuvimos esa lucha entre encontrar mi personalidad, encontrar y definir mi identidad como humano. Cuando olvidamos todo lo que adolece el adolescente, valga la redundancia, es donde nos cuesta entablar esa comunicación con nuestros hijos, y lo que está llevando pues a muchos jóvenes a tener que buscar esa comunicación fuera de su casa, en lugares equivocados, con personas inapropiadas. Pienso, Ricardo, que para todo la base es saberme comunicar con Dios, buscar en la Biblia como un manual de vida por excelencia, porque hay dos maneras de ver la Biblia. La mayoría la ve como un libro religioso, como algo lleno de normas, pero la realidad de la Biblia es que es la inspiración de Dios, es el corazón de Dios abierto para la humanidad, es aquel que formó cielo, que formó tierra, que formó todo lo que nosotros vemos, y pues es el manual por excelencia. Cuando yo vengo y busco, escudriño, busco el consejo allí establecido, es donde yo puedo venir y retomar la parte que me corresponde, la parte que Dios la hizo sencilla y clara a mi entendimiento, y puedo venir y arreglar esa relación en mi hogar, en la familia. Dentro de la comunicación está, por supuesto, la afectividad, el abrazar, el besar, el tener ese contacto físico, esas muestras de amor, de cariño entre los miembros de la familia. Pero ahí encontramos lo que nos han comentado los profesionales de la psicología, de la psiquiatría, es que muchos padres aplican su experiencia de que ellos no recibieron eso de sus padres, y por eso a ellos les cuesta trasladarle a sus hijos, y tratan de verlo como una barrera, como una excusa. Y por otra parte, que manifiestan que los jóvenes, que los adolescentes pasan mucho en sus cuartos encerrados y no quieren tener ese contacto con los padres. ¿Qué pueden hacer para liderar, para impulsar ese contacto físico y ir a sacar de los cuartos a los jóvenes? Como padres hay una norma principal que a menudo olvidamos, y es predicar con el ejemplo o enseñar con el ejemplo. Cuando queremos cambiar normas de comportamiento en nuestra casa, tenemos que empezar por cambiar nosotros primero, el adulto. Tenemos que aprender a ser adultos significativos. Más que regañar, más que señalar los errores de nuestros hijos, tenemos que tener un oído presto para escucharles, y como bien lo decía, el abrazo oportuno. Cuando no hemos sido enseñados a abrazar, cuando de pequeños no tuvimos una madre o un padre que nos abrazara, que nos dijera hijo, hija, te amo, pues vamos creciendo así, creyendo que así es, y damos por sentado y decimos, mamá y papá me quieren, pero como nunca me lo dijeron, pero eso es así, yo sé que me quieren. No, yo creo que el humano va más allá. Estamos en esta tierra y cada día es una oportunidad para aprender, desaprender lo que no nos abona y aprender lo que nos suma. Aprender a abrazar, aprender a demostrar el amor es primordial cada nuevo amanecer. Tenemos que, si hasta este momento los padres de familia que nos están escuchando, nos están viendo en este momento, no acostumbran a abrazar a sus hijos, a decirle te amo,
por eso de que si es varón se va a equivocar, que su papá le diga a su hijo varón te amo, lo abrace y lo bese. Creo que eso son barreras producto de lo que venimos cargando en nuestro interior, barreras que nosotros mismos no hemos podido derribar de nuestras creencias o de la forma de criarnos de nuestros papás, de la forma de educarnos. Pero algo bien fácil de hacer para cambiar mi manera como demuestro el amor a mis hijos, para acercarme en comunicación a ellos, para buscar ese diálogo con ellos, es hacerlo, es empezar y empezar ya. Empezar de a poquito, empezar con un saludo corto, empezar con un hijo, tengas un buen día, con papá o mamá que tengan un buen día, o mira hijo, ¿qué tal estás? O ¿cómo estuvo tu día? Una platicadita de 2-3 minutos es suficiente para ir como que preparando, regando esa tierrita y haciendo otro tipo de siembra en cuanto a la comunicación en nuestro hogar. Uno de los propósitos principales de este programa siempre ha sido una campaña de prevención de violencia contra la mujer, contra las niñas y las adolescentes. Y hemos promovido diferentes temas con abordajes integrales, con un enfoque transversal victimológico, base criminológica, pero es importante también conocer la visión desde la parte y el enfoque ministerial. El año recién finalizado termina con estadísticas muy lamentables en cuanto al delito de expresiones de violencia contra la mujer. A pesar que en el 2021 existe una considerable reducción de asesinatos de mujer, la violencia feminicida continúa. Y esta violencia no escapa a la iglesia, no escapa a las relaciones que se dan dentro de las iglesias. ¿Cuál es la visión desde el punto de vista que hemos escuchado y atendido en la parte secular? Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar por líderes de las iglesias, por pastores, por consejeros, por personas que están en autoridad en las iglesias, y el consejo ha sido: aguante, porque usted debe de estar sometida a su marido de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero conocer su respuesta, su enfoque, la visión después de este corte al regresar. Muchas gracias por continuar con temas y debates con Ricardo Sosa. Dejaba planteada antes del corte la pregunta sobre qué nos orienta el manual de vida, la palabra de Dios, sobre la violencia contra la mujer. Debe de aguantar, debe de soportar cualquier tipo de violencia esta mujer, bajo la premisa de que los consejeros, las autoridades de cualquier iglesia cristiana le dicen: aguante, porque la palabra de Dios así lo dice y así lo establece. La palabra de Dios establece que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Esto se toma de diferentes formas, cada quien le da la lectura que quiere a esta interpretación. Cada quien se equivoca en su manera de interpretar este pasaje bíblico. Cuando Dios nos dice que la cabeza del hombre es Jesús, o debe de ser Jesús, no es porque esté hablando de que quiere someter al hombre o de que quiere subyugar al hombre, no, es que quiere guiar al hombre. Cuando un hombre respeta ese orden, Dios y luego él y luego su esposa, es donde funciona y donde cobra vida ese pasaje bíblico. Porque cuando el hombre reconoce que Dios es su cabeza, entonces actúa
conforme a lo que Dios le dice que haga y se comporta como Dios lo creó para comportarse, porque Dios no creó el machismo, porque Dios no mandó al hombre a que ejerciera fuerza y violencia contra la mujer. Fue el hombre el que fue experimentando, desarrollando esa parte de su hombría, por llamarlo de alguna manera, de su fuerza física, llevándola a convertir a una violencia en contra de la mujer. Pero definitivamente la Biblia no habla de que la mujer tiene que agachar la cabeza, de que la mujer tiene que soportar un maltrato, de que la mujer tiene que vivir subyugada por su esposo. Una de las cosas que a mí me hicieron enamorarme del plan de la nueva vida que ofrece Jesucristo es especialmente que Él vino a dignificar a la mujer, porque mucha gente no lo sabe. Mucha gente se queda corta con el hecho de decir Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, vino a salvar a la humanidad. Sí, pero dentro de eso que vino a morir por nuestros pecados y a salvar a la humanidad, Jesucristo vino a dignificar a la mujer, que en un tiempo y desde el principio fue cosificada, fue tomada como una cosa. Jesucristo vino a darle el lugar que la mujer tiene primeramente en el corazón de Dios. Imagínate qué curioso, imagínese usted, amigo televidente o amiga televidente que me está viendo en esta hora, lo importante que es el sexo femenino para Dios, lo importante, el papel que jugó la mujer en la creación del Señor. Se reservó. Si nos vamos al libro de Génesis, dice que todo lo creó, pero en el último día Él se reservó y selló con broche de oro toda su creación, creando a la mujer. ¿Por qué? Porque vio al hombre. Y dicen las Escrituras, no lo digo yo, las Escrituras dicen que Dios vio al hombre y vio que algo le hacía falta. Entonces se acercó y le dijo a Adán, haré para ti ayuda idónea. Pero ayuda idónea no es sirvienta idónea. Ayuda idónea no es mártir idónea. Ayuda idónea, haré para ti un complemento. Tú solo, hombre, no vas a poder. Vas a necesitar a alguien que te acompañe. Vas a necesitar a la mujer al lado tuyo. Afortunadamente, hoy en día, muchos pastores, muchos sacerdotes ya entendieron eso. Porque sí, por mucho tiempo la iglesia sufrió. Porque cuando las mujeres venían y buscaban a sus líderes en diferentes denominaciones, estos les decían eso que tú mencionabas. Aguante porque Dios manda que aguante, porque usted solo ora en secreto y Dios la va a recompensar en público. Usted siga aguantando, pero esa valoración o esa perspectiva vino a incrementar lo que hablábamos de los feminicidios, porque las personas las mujeres entran en ese pleito. La mujer cristiana, Ricardo, entra en esa lucha dentro de sí, de que si yo realmente me defiendo, voy a estar en contra de lo que Dios dice para mi vida. Yo debo de callar porque si no voy a ofender a Dios. Es que Dios no nos ha hecho mudas. Es que Dios nos ha dado palabra y nos ha dado voz para hablar, para defendernos, con respeto, ¿verdad? Porque no vamos a venir a usar palabras descomedidas con nuestro cónyuge o a tratar de la misma manera que somos tratadas. No, Dios nos ha dado, las mujeres tenemos suficiente potencial para poder defendernos y para poder rescatar aquella esencia de persona que Dios puso en nosotros. Así que yo creo que este día, muchas personas, muchas mujeres de las que me están oyendo, van a estar de acuerdo conmigo, de que es la misma mujer la que tiene que empezar a creerse realmente quién es ella, lo importante que ella es para los ojos de Dios, para la sociedad, para su hogar y para ellas mismas. Qué importante palabra nos deja para todas nuestras televidentes y cibernautas. Mujer, usted tiene derecho a una vida libre de violencia. Valórese, tome en cuenta la importante reflexión de esta hora en el sentido de que la mujer ocupa un lugar fundamental en el corazón y en la mente de Dios. Sin duda, una de las instituciones que mejor
trabaja la planificación en El Salvador son las iglesias cristianas. Tienen una visión, tienen una proyección, una visión para cada año, y es frecuente que animen a todos sus integrantes, a todos sus miembros, a los feligreses a tener una vida con propósito al inicio de cada año. ¿Por qué es importante o cuáles porciones podemos tomar de las Sagradas Escrituras en cuanto a la visión? Ese ser superior, esa persona representada que usted nos explica de la figura de ese Dios amoroso, ¿cree en la planificación? ¿Cree en la visión? ¿Cómo debemos de enfrentar estos primeros días del año 2022? Dios es un planificador por excelencia. Amo un pasaje bíblico que dice que todo lo hizo perfecto en su tiempo. Dios tiene tiempos perfectos para todo, y todo lo que acontece aquí en la tierra tiene su tiempo, tiene ese propicio momento para que las cosas sucedan. Al inicio de un nuevo año, como ya lo mencionaba, en las iglesias se acostumbra a hacerse propósitos nuevos para recibir ese nuevo año, ampliar visiones, terminar proyectos que quedaron quizás detenidos por A o por B motivo del año pasado. En el ministerio al cual yo represento en esta hora, hemos llamado a este año el año de conquista. Y fíjate que nos basamos en que Dios nos creó seres para conquistar. Dios nos mandó a conquistar. Pero ¿cuándo se necesita una conquista? Cuando hay una guerra, cuando hay una tierra nueva, cuando vamos a entrar a un lugar desconocido, cuando vamos a explorar un lugar determinado que antes pues no lo habíamos hecho. Dios está a diario conquistando nuestros corazones. A diario está conquistando al ser humano. Este año es considerado el año de conquista porque tenemos muchas cosas que conquistar. Una de esas es la nueva normalidad de vida a la cual nos estamos enfrentando, a la cual ya entramos, porque todo cambió. El mundo que conocimos antes del año 2020, ese mundo ya no existe y no volverá. La misma iglesia ha tenido que cambiar su manera de congregarse, su manera de predicar la palabra de Dios. Hay nuevos comienzos, hay ese cambio que tiene que irse dando en estos primeros días y en lo largo del año, en los 358 días que tenemos todavía por delante. Conquistar es algo bien importante, porque muchos este año lo iniciaron sin trabajo, sin empleo, y van a tener nuevo empleo, van a buscar ese nuevo empleo, y al tenerlo van a tener que llegar, y no ya quizás con la mente anterior, con la mente de trabajar para sobrevivir, sino que con la mente de ir y conquistar esa tierra para mí, esa nueva tierra a la cual entro. Yo tengo que llegar a conquistarla. Tenemos que conquistar nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, porque podemos tener 5 años de casado, 10 años de casado, 15, 20, 25, 30, qué sé yo cuántos años de casado, pero tenemos que estar conquistándonos a diario como pareja. Tenemos que estar conquistando a nuestros hijos, tenemos que estar conquistándonos a nosotros mismos como personas, superándonos, exigiéndonos más, dejando, creo yo, la comodidad, dejando ya el hecho de estar pasivos. Hay que sacudirnos, hay que hacer como dice en las escrituras que hacen las hormigas, que ellas se preparan, dice, en verano, se preparan para invierno. Ellas se proyectan y van a conquistar. Entonces, los hijos de Dios, aquellos que estamos ya caminando con Él
con bastantes años o los que están empezando en esta nueva normalidad de vida, caminando de la mano con Dios, tenemos que aprender a conquistar todo lo que nos llega a nuestra mano, todo lo que está a nuestro paso. ¿En qué fundamentan ustedes como ministerio denominarle año de conquista al 2022? ¿Son intenciones, son propósitos? ¿El equipo de trabajo lo decide? ¿En qué fundamentan denominarle así a este año? Son propósitos. Son propósitos, y para esto quiero hablar de un personaje bíblico muy famoso, conocido por muchos, como es el caso de Daniel. Daniel fue un joven reclutado, por decirlo de esa manera, sacado de su palacio, sacado de su confort, sacado de su lugar, de su lugar de nacimiento, de su familia, de su parentela, y fue llevado a otra tierra donde un rey llamado Nabucodonosor pues iba a cambiar su manera de pensar. Empezó cambiando su nombre, iba a cambiar su manera de pensar, iba a estar Daniel a servicio de Nabucodonosor. Pero Daniel hizo una sola cosa, Ricardo y todos los que me ven en esta hora, y es lo que yo quiero animarle a usted a que haga, porque en el programa estuvimos hablando de cómo acercarnos a Dios, de cómo mejorar esa relación en la familia, de como claves o tips para empezar a caminar de la mano con Dios. Hay que hacer solo una cosa, lo que hizo Daniel. Daniel propuso en su corazón, cuando se halló con el rey Nabucodonosor, en el reinado de Nabucodonosor, estando dentro del palacio, Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Y si usted es curioso o curiosa, vaya, escudriñe las Santas Escrituras, vea en el libro de Daniel que dicen la palabra del Señor que Daniel no solamente no propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel mantuvo su integridad de hijo de Dios, y mantener su integridad de hijo de Dios le sirvió para mantener su integridad con los hombres, con aquellos que lo vieron. Entonces, el llamar un año o el nombrar a un año de mi conquista tiene que ver con eso, con que yo voy a conquistar lo que llegue a mi mano, con que yo voy a llegar a hacer cabeza al lugar donde llego, con que yo voy a cambiar esos nudos mentales que he venido cargando por mucho tiempo. Yo voy a reformar mi manera de pensar. Dice la palabra del Señor que tenemos la mente de Cristo, y eso no es algo religioso. Tenemos la mente de Cristo, fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Por lo tanto, nuestro es el poder de qué pensamientos vamos a consentir o qué pensamientos vamos a desechar. Y esto nos van a abrir paso para ver cosas diferentes en este año, para hacer lo que venimos diciendo, para conquistar, para ya no estancarnos, para no seguir haciendo más de lo mismo, para ver resultados diferentes, para dar como ese nuevo brillo y salir adelante, y que este 2022 quede pero marcado en nuestra memoria y en la memoria de nuestros hijos y todos los ojos que nos ven. Hay una situación que quiero también escuchar su opinión, y es sobre las diferentes pérdidas, tipos de pérdidas que experimentaron televidentes y cibernautas que nos sintonizan en este momento. Pérdidas de empleo, pérdidas de un ser amado, de un familiar, de un amigo de trabajo, a consecuencia posiblemente del COVID-19. Hay personas que están buscando y que están esperando también noticias de un familiar desaparecido. El 2021 ha dejado muchos desafíos, muchas pérdidas para muchas personas en nuestro amado país, El Salvador. Dentro del marco del año de conquista, según el ministerio que usted representa, ¿cuál sería la invitación y el llamado para poder salir y dejar atrás esas anclas, esas situaciones que han significado retraso o demora en el cumplimiento de metas y objetivos para este nuevo año 2022? Salir y dejar atrás. Realmente hacerlo es más difícil que decirlo, pero no imposible.
La Biblia también nos habla de un personaje llamado Pablo. Pablo en una ocasión dijo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero solo una cosa hago, solo una cosa. Y en esto, Ricardo, vuelvo, y así como di el consejo de hacer solo una cosa cuando queremos mejorar la comunicación en nuestra casa, es hacerlo, empezar a mejorar esa comunicación, ya no darle tantas vueltas, empezar a mejorarlo. ¿Cómo restablecer o cómo abonar una nueva relación con Dios? Hacerlo, empezar ya. Pablo a eso se refirió cuando dijo: una sola cosa hago, dejando todo lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Las pérdidas, más que todo pérdidas de vida, es algo que golpea fuerte a nuestra humanidad, porque Dios nos hizo seres con sentimientos. Solo alguien que tenga cauterizados los sentimientos no le va a afectar las pérdidas propias de la pandemia o por cualquier otra situación. Pero si puedo decir algo, lo único que me atrevería a decir con respecto a la pérdida es: hay que ver hacia adelante. Dios es un ser que siempre ve hacia adelante, y Él nos creó hacia adelante. Veamos nuestra naturaleza, nadie camina hacia atrás. Los pies de nosotros van siempre enfocados hacia adelante. Hay que buscar ayuda. Las personas que tienen esas pérdidas, las personas que están con ese sufrimiento de personas quizás desaparecidas, con personas, sus familiares, sus seres queridos que no saben a dónde se encuentran, cómo se encuentran y dónde están. Esas personas quizás son las que sufren mayor situación dolorosa en este momento, pero hay que acercarse a Dios. Mire, yo de verdad le garantizo que solo el hecho de venir y creer que ese ser superior, Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, tiene el poder de venir y sanar, de vendar esa herida. Con solo creerlo, nosotros vemos cosas diferentes. Basta con que usted, y cierro con esto, Ricardo, basta con que aquellos que han tenido una pérdida vengan delante de Dios y cerrada su puerta en los secretos, sin necesidad de andárselo diciendo a nadie más. Venga, llore delante de su Dios, venga y le diga: me duele, no lo entiendo, no lo acepto, no lo puedo creer. Venga y le diga lo que está sintiendo. El sacar eso dentro de esa persona le va a dar una liberación. Y luego Dios, que es un Dios real, es un ser que existe, va a tomar su dolor. Y usted va a ver cómo poco a poco esa herida va a ir sanando. Pero tiene que hacer eso, ciertamente dejar lo que queda atrás, avance hacia lo que tiene por delante. Muchas gracias por aceptar mi invitación, por ayudarnos a entender cómo mejorar nuestra relación con Dios, con la familia, y cómo tener metas y visión clara para este año 2022. Estaremos requiriendo, de acuerdo a las necesidades, que nos apoye desde la visión cristiana, desde la visión del ministerio que usted representa. La agradecida soy yo por esta invitación. Les mando todos los buenos deseos para un año 2022 con nuevas estrategias, con ese espíritu de conquista, y abracen la vida porque es un regalo grande. Que el Señor les bendiga. Así, la participación de Julie de Sosa, directora del Ministerio Cristiano Cristo como Pastor, CC Paz. Despido y cierro este programa con un versículo bíblico. La planificación estratégica fue puesta por nuestro Señor. En el libro de Habacuc 2:2 se lee con claridad: escribe la visión en tablas y haz que todo aquel que la lea la difunda y la corra. Que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior
son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.